¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, esta es la versión de OA Player que estoy desarrollando. Quería mostrarles que está funcionando en el Orange Pi 03. Es una versión ARM que yo ya le comenté que quería hacer un reproductor que fuera multiplataforma y compatible con Linux y además con plataforma ARM. Bueno, esta es un poquito la versión. Esta es la versión 0.3.9 y lo que vamos a ver acá, bueno, tiene algunas novedades como buscador de radios. Acá tenemos buscador de radios, aparte de la playlist para ficheros locales. Tenemos Jamendo Music, podemos buscar acá. Y bueno, la idea de este reproductor es que sea un reproductor moderno y de alta fidelidad, digamos, como para el amante de la audiofilia y eso. Bueno, anda un poco lento, o sea, el sonido no se traba, que eso es lo importante, funciona. Es un poco pesado quizá para abrir algunas cosas, pero él funciona bien, tiene ecualizador, esto está funcionando, tiene efectos, balance, refuerzo de bajo, ensanchador de estéreo, después tiene textura, que yo acá lo que hice fue agregar, si querés, efecto vinilo o efecto cassette para el sonido. Y acá le podés dar la cantidad de efectos que quieras aplicarle al audio que está corriendo. Ahora lo dejo en limpio para que no se trabe, igual no se traba, pero digamos, no necesito ahora mostrar eso. Yo acá pienso dejarle el link en un archivo .dev si quiere descargarlo y instalarlo. Recuerden que esto hace un archivo ARM, lo pueden instalar en muchos dispositivos, no tiene por qué ser este mismo modelo, ¿no? Yo ahora estoy usando Armbian 26.2, que creo que es una de las últimas. Y bueno, esto era eso lo que quería mostrar. Y ahora vamos a cerrar acá. Quiero mostrarle, bueno, las cosas del reproductor más o menos ya saben cómo es, porque los colores, tiene waveform, idiomas, tiene varios idiomas para cambiar, configuración de audio de la salida. El reproductor está quedando muy bueno. Y ahora lo que quería mostrarles, bueno, esto ya se lo había mostrado, creo, el efecto disco, el efecto cassette. Eso es tipo como una animación, digamos. No influye en el sonido en esa parte. Y bueno, acá tenemos los recursos, lo que está consumiendo más o menos en memoria y eso. Bueno, esto es una de las versiones más nuevas, digamos, más reciente a la fecha del video. Y bueno, lo que tuve que hacer acá, entrar al Alza Mixer, que eso entran por la terminal y ponen Alza Mixer por el caso que tengan los niveles bajos, porque pasaba que no me salía el audio y era por ese detalle. Bueno, el Alza Mixer
entran por la terminal, ponen Alza Mixer en minúscula y se le va a ejecutar ahí el nivelador de salida de audio. Y bueno, esto básicamente sería el reproductor, y ahí tiene las playlists y bueno, acá tiene el audio. Si bien pueden ponerles, yo en este caso tengo digamos, interfase de audio. Si ustedes quieren, como tiene USB, pueden poner otra interfase de audio más moderna y funciona también. Pero el sonido que tiene el Orange Pi, así digamos, el sonido que tiene por default, es bastante bueno. Y si ustedes quieren hacer un proyecto de este tipo para escuchar música en alta definición o escuchar archivos locales, pueden usar este magnífico reproductor. Si ustedes van a About, acá ponen Support the Project. Si quieren contribuir al proyecto, pueden colaborar a través del botón ahí. O si no, me escriben ahí por YouTube o pueden hacerse miembro del canal. Siempre van a estar colaborando con el proyecto, ya que pienso que por el momento va a ser un reproductor accesible para todo el mundo y que podamos disfrutar de la buena música con mejor calidad de sonido posible, algo versátil y que sea muy bien configurable, ¿no? Recuerden, esta es una versión que no ha llegado ni a la versión 0.5. Tengo muchas cosas para agregar todavía, pero esta versión está muy buena. Así que se las dejo ahí, el archivo .dev. Yo pensaba subir un archivo Snap también a la store de Ubuntu. Ya hay una versión Snap en la store de Ubuntu de Snap, pero es para computadora normal, procesador x86. Hasta el momento versiones ARM no he subido. Por eso pensaba yo dejar el archivo dev para que ustedes lo puedan probar ahí. Bueno, esto sería todo y nos vemos hasta la próxima.